Jorge, bienvenido. Como les digo a todos, me da mucho gusto estar platicando aquí de diseño y conocer de tu trabajo. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación, la neta, a sabiendas de toda la gente padrísima que ha venido aquí, pues la verdad es un honor estar aquí. Chido. Muchas gracias. Oye, Jorge, platícame, ¿por qué fue que elegiste el camino del diseño? ¿Qué te trajo a este mundo? Yo creo que a lo mejor como varios te han contado por ahí en el podcast, mi interés no comenzó exactamente por el diseño, comenzó más por el cómic y la ilustración. Particularmente o especialmente con los superhéroes, ¿no? Porque para mí en ese momento pues tratar de dibujar la forma humana, las referencias y eso era como difícil, ¿no? Porque no tenía ni la técnica, ni tampoco tenía las referencias, es decir, no tenía cómics para los cuales referirme y hacer figura humana. Y empecé a mi inquietud hacia coleccionar revistas, a coleccionar cómics, un montón, y a tratar de emular y de generar como todo este imaginario, tanto como las letras, como los personajes tipo Chester Chetos que estaban en algunas de las revistas así old school. Sí. Y me interesaba mucho eso y los anuncios también me llamaban muchísimo la atención, como, ¿Cuál es tu superhéroe favorito? híjole, ¿Qué signo eres? yo soy Batman, Team Batman, pero también durante mucho tiempo fui Team Spawn, que Spawn era de Image Comics. Sí, sí, sí. O sea, tú eres antihéroe. Sí tuve mi periodo Superman, o sea, También. también, sí, claro, sí, te lo hizo un montón. Pues bueno, esos eran tus superhéroes. Sí, pues así empieza un poquito el interés, por componer, por el color, como que yo quería hacer una imagen donde hubiera varios superhéroes que me gustaban, pero pues no los tenía a la mano, entonces como que dije, a ver, agarro referencias para poder hacer esa composición visual y poder lograr como lo que ya me estaba imaginando. Ah, sí, por ahí de los 11, 12 años, yo creo, por ahí fue cuando, empecé a coleccionarlos más en serio. Y después de esto, 11, 12, estás hablando entrando como a la secundaria, Sí. ¿no? Ya desde ahí seguiste el dibujo. Seguía en el dibujo pues como los resultados, digamos, de esas exploraciones ya atraían miradas, ¿no? Pues Ok. tanto en la escuela como en casa y como asombro, ¿no? De mi familia, como de, ¿a poco te hiciste eso, no? Incluso tengo un Terminator que sea como a los 11 años o 12. Así, el de Terminator 2, la portada, y pues lo hice lo más realista que pude. Y pues sí fue como, pues, ¿qué le pasa a o sea, está medio autista o qué? O sea, porque, o sea, causó revuelo, ¿no? Se notaba ahí en la familia como de, cuando llega gente y, mira lo que hace mi hijo y se sorprende, ¿no? Y eso se me hizo súper interesante, como de, oye, tiene un impacto el trabajo que uno hace, ¿no? Que también va en la misma línea, ¿no? La parte oscura, la parte, Sí. los lados B, ¿no? O sea, Sí. todo esto que hablamos de los cómics y también esta película, o sea, hay muchas cosas que veíamos de niños que yo digo ahora, creo que no eran de niños, ¿no? Como No, Robocop pero- 1. No, estaba súper heavy, Robocop, o sea, la voz, o sea, estaba violenta, También Terminator Sí, fue un momento donde Terminator fue muy... sobre todo con los efectos especiales, y fue como no manches, que el 3D se aplica y se ve real, y sí fue como un shock, pues, o sea, fue un cambio social, y fue muy impactante. Para mí también pues, me impactó. Pues sí, lo primero que hice fue comprar una revista donde la portada era Arnold Schwarzenegger, mitad hombre, mitad robot. Y a tratar de dibujarlo porque estaba tan chidísimo. Ya. Y entonces a partir de ahí viste que tenía impacto con la gente lo que hacías, te sentías cómodo con eso. Sí, fue generando, te digo, sí, pues asombro. Oye, me acuerdo
que mi hermana, la mayor, estaba en la universidad. Y pues ya veía las cosas que yo hacía, ¿no? A ella también le debo mucho que siempre tuvo mucha fe de, a ver, entonces estamos haciendo nosotros estudiar marketing. Estamos haciendo un desarrollo de una marca, de un gimnasio y no sé qué. ¿Por qué no nos haces algo así, pero o sea, yo muy niño casi, ¿no? En preparatoria, secundaria. No, o sea, seco, sí, seco. Entonces, pues ahí me tenías dibujando un logo de un clima como me lo entendía, con las formas que tenía, con las referencias de la mente, o sea, sin ningún estudio ni nada, porque pues el alcance de explorar o de hacer el benchmarking pues es limitado, era limitado, ¿no? Y así empecé, pues, un poquito en la prepa, volví a también concursar por logotipos, Pero a ver, pues, además me llama mucho la atención que el concepto logo es muy abstracto y muy complejo. Sí, O sea, para un niño que bueno, adolescente, sí. cuando te decían, diseñame un logo, o sea, si te digas claro que era un logo en ese momento. Sí, porque ya los había visto en las revistas, ya sabía que ese era pues, el logotipo, ¿no? O sea, ya sabía que era el logotipo de tal marca y sabía que las letras eran pues, mucho más abstractas, las imágenes. Okay. Incluso yo tenía como un logo con mis iniciales que yo había hecho así, con toda la influencia, ¿qué te puedo decir? Como de tipografías, bueno, era una tipo gótica, Ujú. pero con un acabado cromado, ¿no? Como cuchillo. Entonces, ya sabes como ese efecto cromo en donde se ve el fondo, el horizonte, el cielo o sea, ya empezaba a hacer ese tipo de cosas, Okay. y explorarlas, pues ya lo tenía yo más o menos en mente. Obviamente, pues los resultados ahí, con mi hermano, pues eran bastante, pues malones, o sea, Pero pues no tenías formación, digo, Sí, para no claro, tener claro, formación, claro. pues estaban muy bien. sí, pues eran inventos, ¿no? Y que mi hermana también como de, a ver, pues déjale, le gusta el reto, y hasta dónde da, ¿no? O sea, y ¿Cómo le iba a tomar en las entregas? pues lo que me tocó es que le fue bien. Ah, Que le fue bien. si no te debes los 6. Sí, también fue algo muy abstracto, y es que en los 80s, 90s, pues ya las formas eran como medio neón, o sea, eran como líneas, y a partir de la línea como un trabajo muy de línea, ¿no? Entonces como una silueta y una cosa así como sencilla, pero ya pues, se logró sacar en la chamba, ¿no? La tarea. La tarea. Y de ahí, otra cosa que también me empezó a impulsar con eso, también en la secundaria primero de SEACU, fue que mi hermano estudiaba arquitectura, el mayor. O sea, ¿tú eres el menor? Yo soy el quinto de 6, soy el número 5. El quinto de El 6. quinto de 6, Oh, sí, familia grande. sí, familia grande. Entonces, mi hermano estudiaba arquitectura y se juntaba con sus amigos en casas así diferentes. Y pues era entrega del proyecto de tal cosa, ¿no? Entonces, pues era hacer planos, era hacer representaciones, hacer cielos, hacer enmarcar, escribir con el alacrán, Ujú. el letracet, todo ese tipo de herramientas. Y a mí siempre me dejaban, pues tú haces los cielos. Entonces, pues yo agarraba los pasteles, la gasolina y pues yo siempre les estaba ayudando a hacer todo, maquetas, o sea, trazos para enmarcar el plano, los cielos, dibujar con Charpax, o sea, como que ya así de, no, George, ayúdame, ¿no? Entonces, ya a mí me tocaba estar en la secu desvelándome con mi carnal haciendo las maquetas, las representaciones. Órale. Y que también en algún punto, bueno, no sé si te tocó a ti, pero la burla o la carrilla entre los amigos era, los que estudiamos diseño, era como la escuela de cositas, porque era mucho recortar, mucho pegar, Sí. mucho. Y que al final, pues a lo mejor a un adolescente o a un niño, si le entretiene eso, pues está padre, no sé, jugar con plastilina, pero si puedes hacer con plastilina algo que en algún punto va a ser una entrega, pues a lo mejor es fácil el acceso, ¿no? Claro. Oye, mi hermanito de 12, 13, pues invítalo a pintar, porque al final, pues pinta todo el tiempo, ¿no? Claro. De hecho, me voy un poquito más atrás en el tiempo, y disculpen que el orden no sea cronológico, pero también me pasó un episodio en la primaria, ¿no? De que concurso de hacer un zoológico con plastilina, ¿no? Pues ándale que, pues lo gano, ¿no? Y mi papá me recompensa con un viaje a Vallarta. Porque pues, sí según recuerdo, pues le eché ganas, ¿no? Por lo menos, y algo de la forma sabía. Y en la secundaria también, en primero de secundaria,
también hubo un momento de, a ver, van a exentar el que haga el Coliseo Romano, el mejor Coliseo Romano. Y pues me sucedió que, pues, el que gané y exenté, de hecho. Yo lo hice solo y hasta un amigo ahí como que, oye, ayúdame, ya, sí. Pásale la mitad. Ajá. Las partes que le quitaste, Y préstame. ya, bueno, está bien, va a decir que tú también lo hiciste, pero X o Y, ¿no? Ahora va, y pues exentamos, pero como que ahí comenzó un poquito el interés por hacer cosas manuales y de dibujo y creatividad, ¿no? Ya. No, pues ya fue más. Sí te pedían el paro los que a lo mejor no tenían tanta habilidad. O sea, Sí. tu hermano sabía que eras bueno haciendo eso y dijo, tráetelo porque sí va a servir. Pues cumplidor, ¿no? Sí. O sea, que mínimo salían bien, o sea, hay un morado, mezclar un morado con un azul de un atardecer, un amarillo, cosas así, ¿no? O de una tarde, un día, un cielo, con nubes, ¿no? Así, un cielo azul con nubes, etcétera. Y ya. Ok. ¿Y después qué seguía? Yo creo que después, sí, la prepa fue también, hice como una especialización eran como técnicas, no sé si te tocó. De Sí. hecho, estoy aquí cerca en la Guadalupe 1. Ujú. Estudié ahí y había distintas áreas, ¿no? La medicina, como la onda, como abogados, como matemática, lógica. Y yo me metí como a la de arquitectura, que era como lo que más yo veía que era mi perfil, ¿no? Entonces me metí ahí, pues obviamente pues yo era el que lideraba el tema de las maquetas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. También un concurso que hubo alrededor de hacer el logotipo de la prepa, de la generación, y luego bailos también, cosas así me empezaron a suceder, o dibujos, ¿no? Exposiciones que también hicieron, pues gané el segundo lugar, que eran premios chicos, ¿no? De un lapicero súper chido, que ya sabes que esos lapiceros así, ultra pro, pues así era como, Sí, sí, sí. era como muy valorado, pues para mí en ese momento. Yo creo que en general cualquier concurso, o sea, puede ser un torneo internacional o algo en tu colonia, pero el hecho de que ganes Sí, dentro de 5, 6, 10 personas, de lo que sea, pues es un logro, ¿no? claro. Digo, a lo mejor voy a hablar de algo que no debería, pero bueno, en el tema del fútbol, me gusta el fútbol y le voy a las Chivas. Ya. Y recientemente están teniendo triunfos, ¿no? Y yo le platico a un amigo de, güey, ganaron la copa no sé qué, la copa no sé qué, la copa no sé qué. Ay, ¿eso qué? Eso no vale. Sí. Güey, es una competencia. Sí, totalmente. O sea, a lo mejor no le vas a abordar otra estrella, pero ganaron un torneo, un cuadrangular. De los 4 fue el mejor. No vale, bueno, ganaron. Sí, claro. De este otro también ganaron, de eso también ganaron. Y pues estás viendo que en una pretemporada, pues medio dice, van bien, ¿no? O sea, Claro. más allá de que te vayas a la Minerva y rompas Sí. todo por felicidad, pues se ve que van bien, ¿no? Entonces, Sí, sí, pues. en tus concursos, aunque fuera el concurso de primos, o el concurso de la escuela, o el de primero de primaria, pues se iba viendo que si ibas ganando estos reconocimientos, pues es que tenías un poquito de más talento o más habilidad para resolver los proyectos y pues por eso merecías eso, ganar eso y a mí se me hace que es muy válido. Claro. Sí, sí, te ha sido 100%. O sea, es un proceso. O sea, no surge de la nada, ¿no? O sea, el talento, la creatividad, o sea, surge de es un progreso, de un hábito, ¿no? O sea, yo dibujaba de niño mucho más, o sea, en la primaria. O sea, mi mamá me daba 500 hojas. Y pues yo así de hacer robots, los Transformers me motivaron un montón y era hacer robots, así a lo bestia. O uno con una forma de caballo, otro con una forma de... Como hacer así ejercicio, ahora sí como medio brainstorming, pues de repente mi mamá, ya te las acabaste y yo sí, man, necesito más hojas, ¿no? Y era como, ¿qué hiciste? No, pues esto, el otro, reporté otros, o sea, mil cosas. Pero sí es un trabajo progresivo, como tú bien lo mencionas. Sí. Y entonces estos premios, bueno, te metes a estudiar arquitectura o como esa línea, empiezas a ganar cosas, te sientes cómodo, ¿por qué no elegir arquitectura en lugar de diseño? Yo creo que hay otro hermano, el más mayor, más grande. Oh, tienes mucha Sí, tenía muchas referencias. Él estudió ingeniería. Ok. O sea, totalmente el lado más lógico, matemático, que se puede decir que es el opuesto a lo creativo artístico, ¿no? Y de hecho, pues vimos
él estudió en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y había como un concurso de aventar un huevo desde el edificio, pero pues bueno, tenía que sobrevivir el huevo, ¿no? Entonces era como usar como métodos creativos para lanzarlo desde el edificio. Sí, pues para mí fue como ver, o sea, distintas maneras, ¿no? De que en una caja de zapatos, o medio envuelto en plumas, o medio, así me acuerdo que vi 2, 3 ejemplos, ¿no? Ya no me acuerdo tanto, y creo que fue como al final de la secuencia, que fue en la prepa. Y desde ahí fue la primera vez que escuché como una carrera que era diseño industrial, órale, eso hacen como pensar en soluciones o cosas, o ya se me hizo chido. Entonces mi hermano veía más el diseño industrial porque estaba medio asociado, como que lo asociaba mucho con ingeniería industrial, ¿no? Desde su perspectiva. Ya después yo fui averiguando y dije, no, pues es más como el producto, como diseñar muebles, como diseñar ese tipo de cosas, objetos, ¿no? Y pues tampoco no había tanta oferta, o sea, académica sobre lo industrial, que también se me hacía chido. Y luego ya descubrí ahí en ITESO, pues que el diseño integral, ¿no? Que es una cosa como rara, por ahí, si ya has tenido ya itesianos, pues es una cosa súper abierta, un poquito más ambigua, pero que trata pues de generar como distintas líneas para aplicar sí. Aunque, y son pláticas que he tenido con coordinadores y gente ahí en la academia, ¿no? Y ellos lo ven más como una disciplina, más amplia. Más que solamente elegir una y casarte con una. Como que la disciplina del diseño la perciben más como un qué hacer, digamos, que puede abarcar lo industrial, puede abarcar lo gráfico, lo UX UI, puede incidir en todas, ¿no? Y un poquito ese ha sido el perfil, aunque yo cuando entré, pues yo lo entendía así, ¿no? Yo lo entendía como más hacia lo gráfico, porque aparte cuando entré, había mucha influencia del cartel. En ese momento el cartel, yo le llamo el periodo del cartelitis, porque, o sea, había muchos movimientos como los hematoma, muchas exposiciones alrededor del cartel, y todos con un perfil, digamos, de lucha social, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bienales. Las bienales. Digo, todavía existen, ya no se oye tanto. Sí. A lo mejor porque pues ya no estoy en la escuela, pero recuerdo que participen para la Bienal de cartel, de no sé qué, de no sé cuál, había mucho. Y eran súper importantes, o sea, siguen siendo muy importantes. Para mí así lo eran, ¿no? Era súper, súper importante. Pero ya con el tiempo como que dije, híjole, no se puede recargar el diseño solamente como en la parte social o en la parte, a lo mejor que en una exposición pues puedan verlo 200 personas mi cartel y a lo mejor tocar a 5% de esas personas y que el mensaje les llegue, que sí llegue más profundo. Y comprendí que, pues, como que el diseño tendría que tener una influencia más amplia para influenciar, ¿no? Un poquito y hacer reflexionar, que es un poquito lo que he procurado yo hacer. Ok, el diseño en algún punto, pues lo que busca es comunicar, ¿no? Y en tu caso tú lo percibes como, sí comunicar, pero llevar a la reflexión, no solamente, obviamente hay muchas piezas de diferente índole, ¿no? Pero o sea, habrá una que comunica salida y habrá otra que te hace, pues, sentir no sé, un sentido social o otro tipo de mensajes, ¿no? Más complejos. Sí, o sea, puede tener varias vertientes, ¿no? Obviamente en el ámbito comercial, pues, cómo generar una mejor comunicación para los clientes, para que la audiencia entienda, pues, qué es lo que haces, o empatice, o genere como esa relación empática entre usuario y empresa. Pero pues también está la parte que yo sí le hago mucho énfasis digamos, al pensamiento crítico, que es algo que algunas universidades han perdido, como el hábito un poquito filosófico, y pues que reflexionen un poco más. Para mí, los diseñadores en general, pues es bastante mejor, ¿no? Para entender que pues sí, el diseño tiene una gran influencia, o sea, y más si se vincula con la publicidad, con la comunicación, bueno, o sea, es súper influyente, ¿no? O sea, son componentes que influyen e inciden muchísimo en la sociedad. Claro. Y entonces en ese momento que conociste que había la licenciatura en diseño,
imagino, investigaste un poco de qué se trataba y entonces te llamó la atención porque te gustaba dibujar, porque te gustaba la arquitectura, porque te gustaba hacer maquetas. Oye, bueno, pero la historia del huevo, ¿en qué acabó el huevo? Ah, la historia del huevo, pues bueno, o sea, vi cómo lo lanzaban, era como pues un edificio así, como una caja básicamente de zapatos, y pues todos lanzaban así los huevos, ¿no? Y otros, o sea, unos se rompían y llegaba el maestro y veía, otros lo colocaban con popotes, con plumas, un montón de cosas ahí, pues bien extrañas. Yo dije, órale, o sea, está muy creativo las distintas formas, ¿no? Y que le hizo poner una bolsa como un paracaídas y cosas así. Pues yo dije, órale, pues sí, yo voy por acá, porque la ingeniería, y yo veía a mi hermano que las ingenierías, pues como que a mí lo Bueno, ¿no numérico, participaste? no participé, yo solo iba de espectador, o sea, Ah, yo creí que se acercaron a ti como de, hermano creativo, sálvanos, y no, contaste la historia. yo fui así a espectador, ¿no? Porque era presentación. ¿Y quién lo logró? ¿Hubo alguien? Sí, hubo un par de personas ahí que lo lograron, o dos, tres, ¿no? O sea, no me acuerdo de todo, pero pues, sucedió que, pues detonó en mí como un interés ok, el diseño, ¿qué onda, no? Como empezar a agarrar ese hilo y que, o sea, dónde lo pueden encontrar, ¿no? Y dónde lo ofertan, ¿no? Claro. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces ahí es cuando te decantaste por ITESO. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en esta etapa formativa? De hecho, ahí así como historia antes mis tres hermanos mayores se graduaron de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo estuve ahí primaria y secundaria, Ok. pero sí logré, digamos, detectar que había la autónoma, pues sí tiene un perfil un poquito más conservador y pudiera decirse un poco más represivo, en cuanto, por ejemplo, para mí que ya era muy natural, no sé, un logotipo, una ilustración, un personaje, pues por ejemplo en la secundaria era de que eso es satánico, eso no lo uses, eso es del diablo, no puedes traer logos, como que era muy restrictivo. Entonces yo no quise eso para mi universidad, obviamente, ¿no? Entonces tres de mis hermanos estudiaron allá y la primera en salirse de ese esquema fue mi hermana, la que sigue de mí, que se llama Maribel. Ok. Y ella empezó a estudiar en el ITESO y vi que tenía una ideología pues, más relajada, o sea, no tan estricta, porque sí, la autónoma sí era bastante estricta, restrictiva y un poco difícil. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? El ITESO y además queda cerca de donde vivimos, ¿no? Que en ese momento, acá por Colonia La Calma. Y fue ahí que elegí, pues, el ITESO, ¿no? Para estudiar. Tú que has estado más relacionado o conoces un poco más el tema de la autónoma, en mi quehacer profesional me topo por lo regular o diseñadores gráficos de ITESO o diseñadores gráficos de la Universidad de Guadalajara y un poquito de talento del TEC. Pero de la autónoma no me llega, por ejemplo, si hay una vacante, no llegan muchos currículums Sí. y tienen la carrera. Entonces, no sé si tú sabes un poquito de si la carrera de diseño gráfico en la autónoma es muy pequeñita o no hay tantos o qué pasa, que o ponen sus propios estudios o qué sucede. Desearía decirte datos porque me encantan y porque pues he estado mucho tiempo en la academia, ahorita platicamos de eso, pero no tengo un dato específico. Lo que sí, una intuición, es que es justo eso, o sea, la creatividad tiene que ser un entorno suelto, un entorno libre para explorar ideas distintas, ¿no? Y para no estar un botón, alguna vez acompañé a un buen amigo que se dedicaba a hacer 3D. Y yo le ayudé con la presentación, y a estar ahí manipulando la presentación y bla, 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 porque lo invitaron a platicar de eso, ¿no? Y me acuerdo que él trabajaba, bueno, y yo trabajaba en una agencia, y los dos trabajamos en una agencia que se llamaba Collins. Y en esa agencia tenían un cliente que se llamaba Criocel, que es de células madre, ¿no? Cómo guardar células madre, y etcétera. Entonces, uno de los spots o uno de los elementos del portafolio, pues era un bebé en la placenta y así como que en la matriz, digamos, pues haciéndose pues gestos y bla, bla, bla. Pero todo en un entorno tridimensional, todo lo había creado él y que se me hizo bastante complejo. La neta es un proyecto que se aventó mucho tiempo. Sí. Eh,
Y lo primero que pasó ahí fue como de que, como que traen cosas de bebés y no sé qué. Pero es que, no, eso no lo puedes mostrar porque nosotros no estamos a favor del aborto. Órale. Entonces sí fue como un, pum, o sea, y no tiene nada que ver con el aborto. Ajá. O sea, les quisimos explicar que no tenía nada que ver. Y pues no quisieron ni tocar el tema, ni mostrar, o sea, no, quiten ese video. No, sí, bye. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, cuántos temas necesitas como comunicador, como diseñador, como creativo. Pues tienes que tener una soltura para poder explorar distintos temas, por más que sean controversiales, ¿no? Claro. Y cómo traer un poquito a lo mejor la controversia al diseño, o que sea un Sí. poco más irreverente el diseño, para que no sea tan conservador la postura. Pues imagínate, pues está difícil. O sea, Sí, también creo que la visión del diseño es una visión hacia el futuro, ¿no? sí. Entonces no es una visión hacia el pasado. Y si estamos tratando de conservar, pues cosas que no aportan al futuro o el desarrollo humano, pues en algún punto estarán en contra de la evolución, no sé. Sí, y digo, no es por tirarle un poco, pero también una vez me llegó un anuncio, bueno, a Instagram, ¿no? De esos anuncios de que estudia filosofía y el autónomo, y yo así, no, es que, ¿Qué van a estudiar? ¿qué van a estudiar, no? O sea, el medioevo fue atrás o qué, porque a veces, pues, Pues si en otras corrientes estudias el criticar y el cuestionar, acá a lo mejor era no cuestiones y no critiques. sí, entonces, pues sí tiene, el ámbito creativo tiene que mirar, cuáles son las nuevas corrientes, por ejemplo, que están dominando ahorita, en la filosofía, ¿no? Entonces, pues tienes que ser vanguardista y tener esa soltura. Entonces, yo creo que, pues, de alguna manera, pues no es como lo más elegible. Ya. Entonces a lo mejor pasa, digo, en mi generación, los que estudiaron conmigo del salón, no sé, no recuerdo el número exacto, pero a lo mejor éramos, no sé, 30 personas y realmente ejercemos 5. Entonces, pues probablemente los egresados de la autónoma pues terminan haciendo otros negocios o lo que sea, con una formación estética o de diseño, pero no para generar piezas de comunicación como tal. Pues, Sí. A mí tampoco, y constantemente me escriben de otras agencias, ¿eh? Así de que, oye, pásame currículums que para etc, posición, etcétera, ¿no? Y también ahorita hablamos de eso, pero mi naturaleza, ya, digamos, como maestro, pues me permite detectar habilidades, etcétera, y a veces hago como sondeo o pido currículums para X empresa, y sí, y tengo pocos de loto, en efecto. No sé. No sé por qué, pero eso es una razón, puede ser. puede ser, a lo Sí. mejor. Y entonces, tuviste esta formación y en el ITESO, ¿qué encontraste o cuáles fueron tus materias favoritas o qué consideras que fue encaminándote? Pues realmente era muy multidisciplinar, ¿no? La carrera. Creo que tuve como desde la parte mucho más artística y más fumada, digamos, el de la visión del diseño, en donde expresa lo que quieras, o sea, una visión mucho más artística, mucho más personal, que teníamos algunos maestros que tenían esa, digamos, esa característica que no necesariamente trataba con una visión de diseño. Tuve la perspectiva, por ejemplo, de Julio Castro, que es un maestrazo, diseñador industrial, automotriz, especial, que fue uno de los maestros que más me rompió la cabeza, ¿no? Porque si yo ya tenía una formación, ya dibujaba y sí me lo dijo, ¿no? Oye, pues tú ya dibujas, no sé qué, y ya lo traes, pero ahora lo difícil es romper con eso. Y pues como que no entendía. Y una vez hicimos un ejercicio de dibujar así a la persona que estaba del frente, ¿no? Y pues yo dibujé tal cual, así como mi aprendizaje me dio, y me dijo, mira, ¿te fijas que estas cejas no son las de ella? Y yo no manches, ¿no? O sea, sí es verdad, o sea, dibujé según mi memoria ¿Cómo tú concibes las cejas? y no lo observé. Ok. Entonces ahí me hizo como esa observación de, mira, aquí estás dibujando desde tu memoria y no desde la observación. ¿No? Me hizo así como que quitar varios malos hábitos que ya tenía yo del dibujo o hábitos adquiridos que tendrían que ser mejorados. Julio Castro fue uno de los mejores maestros que de hecho trabajó en la Ford en Alemania. Ahorita hablamos cuando cambié en mi periodo médula visual. Él hizo el primer curso, me apadrinó, digamos, mi pinino en ese curso de la escuelita. Ok. Pues es buenísimo, ¿no? Y sabe mucha técnica. Maestros que se dedicaban al branding, también ahí,
que hicimos de repente también algunos proyectos grupales y también resultó que el mío también lo votaron en el salón y yo también voté y se eligió como, mira, pues estos son los que, las mejores propuestas, ¿no? Ujú. Entonces ahí fui viendo un poquito esa capacidad pues que tenían otros maestros y que yo quería emular, ¿no? Que yo me veía reflejado esto sí, esto no. O Mauricio Lara que también en diseño industrial, con una disciplina así, desde la cotización, desde la hechura, o sea, cómo transmitir, de cómo comunicar algo físico, algo que creaste físicamente y que lo interprete otra persona que lo va a soldar o que lo va a cortar en madera, etcétera. Y pues como que fui viendo todo un panorama diferente de la incidencia del diseño, ¿no? Muy amplia, eso sí. O sea, ya después tuve como que enfocarme en, ok, me voy por aquí. Yo me voy más por la comunicación, por lo gráfico, por el branding. Y ya empecé a encaminarme y a buscar algunos maestros que me interesaran sobre esa línea, ¿no? Ya hacia el último, Ujú. traté pues de elegir ya maestros que ya enfocados en lo que yo ya quería, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue tu primer trabajo después de la universidad? O sea, ya que encontraste tu vocación, por así decirlo, en el diseño, ¿cuál fue tu primer paso al mundo real? De hecho, empecé a trabajar desde el segundo año en la universidad. Ok. Eh, ya había la necesidad así en casa como de, ya no, vamos viendo qué onda, ¿no? ¿Qué vas a generar? ¿Qué vas a aportar? Ese financiamiento no se va a pagar No se solo. va a pagar solo, y mi papá me estaba ayudando pues con los materiales, etcétera. Me acuerdo mucho que, pues me daba una lana y de repente, pues ya, papá, ya tengo trabajo, ya lo conseguí, estoy ganando, por decirte, 4,000 pesos, ¿no? Pues perfecto, entonces, así, adiós al recurso que te estaba aportando y pues ya empieza a arreglar. Y yo de, che, te tengo que pagar materiales de esto, ya pues empezar a ordenar un poco tus finanzas. Papá, me sale el doble. Ajá, yo pensaba que iba a tener más dinero para jugar y no, cabrón. Pero también pues me fue, digamos, disciplinando en un trabajo de agencia. Y en qué rol jugaba, ¿no? Yo, llegar ahí como el novato en la agencia, ¿Y entraste de aprendiz, de becario? ¿O ya tenías esta formación, ya hacías logos y dijeron, pues este sí le sabe? sí, sí llevé un currículum más o menos hecho, obviamente con esas posibilidades de ese momento, de cositas o dibujos así, o sea, de vivo, así físicos, ¿no? O sea, no en digital, pero ya lo llevé como, mira, esto es lo que hago, esto es lo que he hecho, dibujé esto, lo de la prepa, tal. Entonces como que, ya ahí vieron algo en definitiva, y me contrataron así. Sí, tuve como un periodo de prueba como de un mes, o sea, no fue mucho tiempo. Y ya posteriormente ya tenía mi sueldo base, ¿no? Y empecé a trabajar generando anuncios de periódico, para muebleras, para una marca conocida de calcetines, ¿qué más trabajamos en ese momento? Para Criocel en ese momento. ¿Qué agencia era? ¿La Collins? Collins, ajá. Sí, en ese momento se llamaba Collins. Y estaba mi amigo ahí trabajando, que fue el que él estudió una carrera técnica en Único, se llama Carlos Montaño. Y pues él ya había salido antes, entonces ya estaba integrado en el ámbito laboral antes que yo. Entonces ya fue el que me dijo, pues acá si necesitan malos, güey, pues vale. Pues me lanzo, ¿no? Y así fue que empecé a trabajar en esa agencia y poco a poco ir ganando un poquito más de terreno y también un poco de respeto ahí entre los pares bueno, el George hace esto, genera X y Y, cárguenle esto y empezaron a cargar Sí. trabajo y a generar. Ir ganándote un lugar. Ujú. Y después de estar ahí, imagino te quedaste, bueno, lo que normalmente pasa, lo que yo he visto es que cuando ya se tiene una oportunidad de ese nivel, pues te esperas a egresar. Y ya, porque dices, bueno, ya encontré trabajo, ya genero algo, escuela, trabajo, no me cuestiono si ya me debo de salir o no, sino que como que el siguiente deadline es ya que egrese, o te cambiaste antes. Fíjate que antes renuncié yo, empezamos a juntarnos, de hecho,
Ricardo Morales y Federico Navarra, que fueron mis socios en Estudio Monitor. Ok. Ahí empezó. Empezamos a juntarnos durante la uni, en ese momento en La Santa. Nos juntábamos, La Santa original, Sí, que estaba en la Americana. Sí. Para de cócteles. Para los más jóvenes. Sí. Si no el antro. Sí, no el antro, no el antro. Que era un barecito así alternativo, nos juntábamos ahí a echar chela y a planear, ideas, ¿no? De cómo comunicar una problemática social o influenciado mucho por todo este tema del cartel. De hecho, ellos dos pertenecieron a Anatoma, entonces pues también ya traían ese empuje de mostrar su trabajo, de exponerlo. ¿Son mayores que tú? No, de hecho no, de hecho somos de la, bueno, Fede sí es menor y Richard y yo somos de la edad. Sí. Entonces, a lo mejor ellos son los dos chicos que han mencionado en unas entrevistas que decían, y teníamos 2 estudiantes jóvenes, ¿serían ellos? Probablemente sí, a lo mejor el Roger, puede ser, el Rogelio López Álvarez, de Alice Dynamo, o ¿quién más trabajaba? Bueno, Fede trabajaba con Sergio González de Dogma Studio. A lo mejor ellos los invitaron a... Pero, pues sí, estuvieron ahí en Hematoma, y pues ya traían como esa inercia, ¿no? Ese arrojo o esa seguridad de estar, haciendo cosas hacia el público. De hacer su colectivo. De hacer, como hacer nuestro propio colectivo, ¿no? Es que esa era la palabra, esa era la clave. En mi generación era, siempre que nos juntábamos los de la escuela, siempre era, hay que hacer un colectivo. Uh-huh. Luego, Sí. Proyecto de no sé qué, de tal materia, hay que hacer un colectivo. Sí. Pues como unir fuerzas o recibir, experiencia, coraje incluso, ¿no? Porque también exponerse es algo que al inicio cuesta, ¿no? O sea, pues mostrar tu trabajo y que sea sujeto a cualquier clase de crítica positiva o negativa, pues más necesitas así como de, sí, ahí lo hice y si te quedó bien, si no, si más o menos, o sea, ahí se ve, ¿no? Ahí se nota. Sí, pues desde el dibujo, ¿no? De que viviste de niño, el Terminator. Sí, pues. Y aunque a lo mejor puede ser una exageración, ¿no? O sea, oye, no está tan mal, ¿no? A lo mejor te puede decir, no, está bien, está chido. Pero uno mismo ya ahí se empieza a encontrar con la autoexigencia, de que uno tiene como un estándar y lo quiere elevar y quieres llegar a un nuevo estándar. O replantearte, ¿no? Ya llegué aquí, ahora quiero llegar acá y dar esa talla que tú mismo te planteas, que es muy natural y está chido, o sea. Sí. Y entonces se juntaron ahí en La Santa a echar cócteles. Sí, nos empezamos a juntar, pues a pensar así como qué hacemos, tanto calcas, que era lo primero que hacíamos, o elementos muy digitales, ¿no? Como, trabajábamos mucho en ese momento con flyers para, empezamos a trabajar para DJs, ¿no? O, algunos toquines así muy electrónicos. En ese momento, empezó como ese auge y había un boom a nivel nacional de la música electrónica. Entonces yo recuerdo que eran flyers como muy lineales, futuristas, un poquito por ahí. Sí, pues todo la modernidad, ¿no? O sea, todo progresista, todo tecnología, todo vale. Y ahí empezamos a trabajar también con Baraméricas, que también fue uno de los clientes de ahí de Estudio Monitor. ¿De estudiantes? No, eso sí ya fue posterior a eso, como unos 3 años después de egresar. Unos 3 a 4 años después de egresar. O sea, Estudio Monitor se formó siendo estudiantes. Sí. Empezaron a básicamente. Platicar, a agarrar proyectitos y cuando lo formalizaron. Sí. Amistad, debo decir, amistad y mutua admiración, porque pues no agarramos ahí, o sea, sí, yo admiraba mucho el trabajo de ellos dos. Y supongo que todos a su vez así con el trabajo. Okay. Y me preguntaste algo, pero lo olvidé por andar haciendo un comentario. No, que ¿cuándo se formalizó el proyecto? Pues, fíjate que fue una de las cosas que nunca se formalizó así tal cual como una entidad legal, por ejemplo. Pero estuvimos trabajando, de hecho, ya en una oficina en conjunto, ¿no? Llegamos ya a rentar y a inaugurar, hacer la inauguración de la oficina. De hecho, era por ahí la oficina por una que se llama París, por Centro Magno. Y en ese lugar estaba Nopal Beat, que era una de las disqueras muy icónicas de ese momento de la historia de la música en Guadalajara. Y empezamos a trabajar ahí en las oficinas de Nopal Beat, que obviamente pues era una súper buena mancuerna porque pues ellos
tanto necesitaban de la parte gráfica y nosotros de la parte también, pues creativa de un músico, en donde también se expone también a su vez el trabajo del diseñador, ¿no? También en algún punto en mi generación sonaba mucho Estudio Monitor justo por eso, porque a cualquier concierto que fueras, o bueno, no recuerdo si a cualquiera, pero tal vez tenía que ver algo con música electrónica o Festival de la Música o cosas así. O sea, sí se hablaba de, van a estar no sé quién y los visuales de Estudio Monitor, vamos. Sí. Y todos íbamos a ver los visuales, ¿no? Recuerdo que pues todo en ese momento creo que era Flash, era donde se animaba. Y pues era eso, ¿no? O sea, como sí, a lo mejor a la par del rockstar musical, o sea, acompañado de los visuales de otros rockstars del diseño, era así como, wow, vamos a verlo, ¿no? Y Sí. se juntaban varios de diferentes grados de diseñadores que iban, a lo mejor no tanto a disfrutar la música, sino a buscar los visuales, ¿no? Y hubo, según recuerdo, como un boom ahí en visuales Sí. en Guadalajara, por lo menos. Sí, empezamos a explorar así con la gráfica y de hecho yo me encontraba trabajando en la agencia Colix y teníamos una cita en la noche para platicar acerca de un videoclip que querían hacer un grupo musical que en ese momento se llamó Suite Electra de Nopal Beat. Entonces ya estábamos en la agencia y estaba mi amigo Carlos y yo, ¿no? Y de repente, oye, pues hay que hacer algo porque pues yo de video no sé ni más, ¿no? Entonces ahí ya le estaba yo preguntando a otro que sí sabía de video. Y aprendí en After Effects a hacer 2 trucos o 3 trucos, ¿no? Y con esos trucos hice como una experiencia visual así abstracta, ¿no? Como un fade, o sea, como una transición de una imagen a otra. Algo súper sencillo, pero de hecho yo tenía la presión porque pues yo era el que menos sabía, digamos, de lo digital, de la animación. Entonces llegamos a la junta y pues cada quien empezó porque solo hacíamos gráfica como estática, ¿no? Hasta entonces no hacíamos nada de motion. Y a la hora de que empezamos a platicar con Luis Flores, pues como de, mira, es que podemos hacer un fade y ponemos una imagen y bla, 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 y como que juntamos el diseño y luego desaparecemos este texto y luego, o sea, como tratar de venderle la idea. Sí, sí, sí. Y al final, órale, pues suena chido, ¿no? O sea, la verdad es que fue como, órale. ¿Se aceptó? Se aceptó, porque no sabíamos hacer nada, ¿no? O sea, no tanto, pues. Sí, sí, sí. Y sí, Flash era una de las grandes herramientas, ¿no? Con la que se generó nuestro primer videoclip, que fue Suite Electra, no me acuerdo cuál, creo que la rola se llamaba Firefly, si mal no recuerdo, ya me corregirá aquí, pero... Y fue un video hecho parcialmente en Flash, en 3D y un poco de After Effects, o sea, como una mezcla de todo, ¿no? Ok. De ahí ya tuvimos la presentación, fue un trabajal, para nosotros fue un trabajal el video, organizarlo, graficarlo, hacer las distintas escenas, ¿no? El Lightwave incluso, entonces ese trabajo, también. Y ya hicimos la presentación en un bar, se hizo la presentación del videoclip y pues le cayó varias gente del medio musical y pues nuestra familia, amigos, etcétera, pues a ver el videoclip Pues, animado. Pues creo que se aventaron a las ligas mayores, pues, sin experiencia, por así decirlo. Pero bueno, al final, Sí, creo que se aprende haciendo, ¿no? sí. Entonces, también eso es otro, pues habla bien de que se animaron. ¿Y dónde fue la presentación? En aquel tiempo recuerdo que todo pasaba en el Pony. ¿Pasó ahí? Creo que fue en La Santa también. Entonces hubo 2 presentaciones. Hubo una en La Santa y si mal no recuerdo otro en un lugar que se llamaba El Chaga. Por allá por el centro, por el Juárez. Pero sí, La Santa fue una de las sedes, se puso la proyección, estaba el bar lleno. Aparte era como el lugar a presentar ese tipo de contenido, ¿no? O sea, era el lugar de moda en donde pues creativos de distintas carreras, todo, pues ahí todos con Ahí caído. sí. Ok, ok. Sí. ¿Y qué siguió después de este salto de fe para hacer un videoclip? Después de eso fue que nos contactan de Universal Music y ahí fue nuestro primer videoclip, digamos, oficial con inversión real, aunque limitada, pero ya usando el green screen, por ejemplo, que fue Belanova con un video que se llamó A una si te vas.
Y pues también, ¿no? Fue un video que nos ayudó muchísimo, que nos proyectó muchísimo como a la escena, local y nacional, yo diría, porque, pues tuvo su alcance, ¿no? Ese videoclip tuvo su alcance en los top 10 de VH1 y en MTV también estuvo pautado, o top 20 de MTV, ¿no? Y de VH1, o de los dos, no recuerdo bien. Pero ya eso, pues, ¿se acuerdan de esa época en donde ponían los directores, ¿no? Entonces, dirección, estudio monitor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros fue un súper boomsazo, o sea, de hacer algo, un trabajo, digamos, bastante regular, Ujú. siendo muy generoso con ese videoclip, el primero. Y el segundo, ya el de la nueva, pues sí, para nosotros ya fue un salto importante y luego verlo ya pues en la tele, ya para nosotros era, pues grandioso, ¿no? O sea, era una gran escena para nosotros, un gran momento. Pues independientemente de si hubo una exposición para ustedes, o sea, como algo que pueda sonar como muy pequeño, pues la banda pues llegó muy lejos, ¿no? O sea, creo que se acaban de reunir, Belanova, ¿no? Están buscando ese reencuentro. Sí, sí, O creo que la vocalista va a sacar algo, pero algo sí está sonando. sí. Entonces, pues si ya tiene todos estos años y trabajar con alguien así, pues yo creo que está chido. ¿Y a quién les trajo? Chidísimo. ¿Quién vino después? Después, de hecho, yo recibí la llamada ese fue Sony Music, si mal no recuerdo. En ese momento nosotros éramos super fans de Jumbo, que era una banda, pues muy, muy importante de la escena de Monterrey. Ujú. Y pues yo recibí la llamada así de ¿qué pedo, no? Pues si las hablamos de acá, de Sony Music y, de la banda Jumbo, quiero hacer un videoclip y yo así en el estudio. Ah, sí, no mames, nos están hablando de acá, ¿no? De la disquera. Ah, sí, no manches, a echar la llamada y hacer la negociación como se pudiera, porque tampoco era un gran habilidoso para hacer malas negociaciones. Pues era simplemente, pues, agarrar el trabajo y tratar de generar como esa proyección, ¿no? Que pudiera brindar una banda como tal. Entonces fue bastante bueno para nosotros, también, ¿Cuál pues, videoclip les hicieron al hijo? se llama Caminando hacia atrás. Se llama ese videoclip. Ya tiene sus años. Yo honestamente los veo ahorita y digo, qué chambas tan así, diversas y un montón de efectos, un montón de cosas que hacíamos. Pero resultó bastante bien, ¿no? O sea, la verdad es que les gustó, pues, echamos buen cotorreo con ellos, que son unas personas súper chidas. Y pues bueno, nos dejó también bastante, ¿no? De hecho, como que a raíz de este impulso, empezamos a dar de repente conferencias alrededor del país, ¿no? En Ensenada, Guanajuato, Colima, aquí en Guadalajara, pues, el Autónomo, lo dejé en varios lugares, ¿no? Y empezó como una inercia un poquito así del estudio y de proyectarse, ¿no? Llegamos a trabajar, con Sara Valenzuela, con pues varios clientes, ¿no? Pero me acuerdo mucho de Tónica, que era un festival de jazz. Ujú, sí, Pues es muy enfocado también con Ana, que tenía Argus, y ellos trajeron este festival que se llamó Sonofía, Ujú. que trajeron a Bjork, y a Tahati, no sé qué, en ese momento. Entonces, trabajando como que dentro de esa escena, la verdad es que fue súper rico para nosotros y siempre, pues, tratando de aportar lo mejor que podíamos, ¿no? a todo este tema. ¿Y quién recuerdas tú que fue como el más famoso al que llegaron? ¿O fue Jumbo, que eran fans todos? ¿O quién cubrió ese lugar como el de, no me imagino estar trabajando con este? No, yo creo que fue para mí Jumbo lo máximo, porque yo era súper fan. Todos éramos fans de Jumbo, o sea, lo escuchábamos todo el tiempo en la oficina. Entonces, que te llamara un artista de esa talla, pues era grandioso, ¿no? Ya estaba Jumbo, digamos, no estaban los iniciales, faltaba ahí, creo que el tecladista, Eddie y otro, su hermano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pero aún así tenía la esencia Jumbo, ¿no? Entonces, para nosotros era, pues, muy, muy importante. Ya. Y ya en temas musicales, pues sí, fue lo más. Muchos DJs también electrónicos del Bar Américas que son muy, muy conocidos, pero creo que a nivel nacional, pues más conocidos. Sí, su nicho es otro. Sí, es un dicho también muy famoso, pero es otro. Ya. Sí. ¿Y qué llevó? Suena que era muy entretenido estar en la escena alternativa de Guadalajara, trabajando con estos DJs, con estas productoras. ¿Y por qué terminó? ¿Qué sucedió?
Bueno, ahí ya llegó a su fin la relación. Yo tenía más inquietudes de querer hacer más cosas en el ámbito comercial. Como que, digo, honestamente, los presupuestos de arte, cultura, música y eso, pues es muy limitado. Entonces muchas veces regalamos en trabajo, o sea, en muchas ocasiones, o con presupuestos demasiado bajos o limitados. Entonces lo hacíamos muy, por amor al arte, ¿no? Que yo lo consideré parte de, como un servicio social, ¿no? Como un servicio a la sociedad. Y eso sí nutre mucho en la escena, en la exposición, pero, como en la parte donde si ya tenía yo la exigencia de acá desde, ¿qué onda? ¿Cómo ingresas? ¿Cómo creces? Para mí fue un momento como de necesito moverme, ¿no? Y pues legalmente nunca se logró constituir como una empresa, entonces yo decidí avanzar ya por mi cuenta. Y ahí fue cuando fundé Reactor Lab y empecé yo a trabajar con mis clientes, lancé yo mi web así súper improvisada también a la luz como de, bueno, pues yo voy a ofrecer yo mis servicios como individuo y a generar yo mi trabajo como persona, ¿no? Y empecé a jalar así, trabajo, pues ahí he hecho un montón de cosas con Reactor Lab. Pero sí, así empezó un poquito la cosa. Ambos son súper amigos hoy día. De hecho, acabo de visitar a Richard en Mérida, Yucatán. Se fue a ver a vivir para allá. Ok. Con Fede, pues es de mis mejores amigos de la vida. Lo caso el Fede, es un tipazo. En su momento sí hubo un distanciamiento, honestamente, así de que, ¿quieren saber el chisme? Sí hubo un distanciamiento importante, pero no lo suficiente como para distanciarnos forever, ¿no? O sea, Pues sí, normal, ¿no? O sea, creo que también tiene que haber como un tiempo, un espacio de detox de la Ujú. relación, porque pues si al final están tomando caminos distintos, pues sí se van a separar, pero de eso no quiere decir que se pierda la amistad o que, no sé, estén peleados a muerte o algo así. Claro, claro. Sí, y aparte era como, incluso, ¿no? Yo necesitaba moverme más rápido, ¿no? O al menos eso creía yo. Que de hecho estábamos vinculados haciendo la tesis en conjunto. También, ¿no? Así como, y pues no, nunca había chance, nunca había tiempo y ahí fue cuando yo detecté, ¿sabes qué? Yo necesito yo hacer ya mi propia tesis. ¡Pum! Y empecé yo a hacer también hasta para titularme y yo hice mi tesis, yo me titulé y aquí. Entonces, Estudio Monitor inició siendo estudiantes. Sí. ¿Todavía no egresado ni había muerto? No, sí, ya después de egresar, yo creo que pasaron, haz de cuenta que nosotros acabamos de estudiar en 2003, 2004. Y ya Estudio Monitor terminó, cuando yo terminé en Estudio Monitor del 2000, ¿qué será? 7, más o menos. O sea, sí pasaron unos 4 años Ahora que lo mencionas, sí recuerdo. Digo, a lo mejor va a sonar muy fan de mi parte, pero recuerdo que también escuchamos de eso. A lo mejor los que estábamos estudiando diseño en ese momento y que estábamos cercanos a este tipo de música o conciertos o lo que fuera, y creo que sí recuerdo el de ya se separaron y ya hicieron dos estudios. Creo que sí llegó por ahí, como te recuerdas. sí, sí, llegó el chisme. Sí, Sí, sí. algo así. Pero bueno, Sí. ¿y por qué era Estudio Monitor? ¿Por qué se llamó así? Sí, o sea, ¿quién dijo que se llama Estudio Monitor? Ahí estuvimos platicando un poquito entre todos, ¿no? Que de dónde surgió y todo este tema, pero entonces pues la televisión era como esta entidad que replicaba la verdad, ¿no? Como a través de eso nosotros vemos la realidad, qué es la verdad, o no. Entonces lo que queríamos era como sí plantear una postura más para un público inteligente en vez de mucho contenido que existía que pues era como para gente digamos más básico en el sentido de muchos programas, mucha televisión era bastante básica o bastante absurda incluso, ¿no? Ciertos programas. Entonces, siempre decíamos que, bueno, pero ¿por qué no piensan en hacer tele como para gente más consciente o más educativo? O, como que nos quedaba de ver en ese sentido luego la televisión, ¿no? Que Ok. se fue más por el lado del entretenimiento banal y básico. Y pues quisimos hacer eso, ¿no? De hecho, teníamos un manifiesto acerca de gente, generar contenido para públicos inteligentes, ¿no? Para públicos,
exigentes o que quisieran algo más de que la tele les dijera, ¿no? Claro, ok, ok. Porque se quedó, bueno, el que quedó siempre en el estudio de monitores, creo, fue el Richo Monitor, ¿no? Y pues se quedó en el Richo Monitor. Sí. De hecho, está su página, creo que actualmente está así, ¿no? Sí, sí, él siguió con Estudio Monitor. De hecho, Fede también estuvo, creo que unos 2 años más o algo así, si no recuerdo. Estuvieron ahí trabajando en conjunto. Y luego ya Fede también decidió salirse y hacer su propio estudio. Ya, Sí. ok. Y entonces ya de ahí no trabajaste con ninguna agencia ni nada. Te dedicaste a tu estudio personal y a tus propios clientes y a seguir tu línea. Sí, de hecho empezamos bueno, yo empecé sí, a agarrar mi propia línea, sí tenía ya todo este bagaje de cultura, música, entretenimiento, pero sí le quise yo dar un poquito un giro más hacia el ámbito comercial, publicitario, como de la comunicación, ¿no? Y empecé a trabajar sobre ello, ¿no? Y de hecho ahí en el 2010 se vino algo pues muy importante, que 2009, muy importante para Rector Lab, para mí en lo personal. No sé si conoces a Paula Silva, Sí, que de hecho es muy amiga de Andrés. sí, sí, sí. Y, sí, pues mira, Paulita, yo trabajaba en Melitez un rato, me metía como en lo que en realidad ganaba, me metía a trabajar ahí al Magis, que es una revista itesiana. Ujú. Y pues bueno, empecé ahí como parcialmente a trabajar como estuve como un año, a lo mucho. Y ahí conocí a Paula, entonces empezamos a hacer muy buena relación, su trabajo como fotógrafa excelente, ella igual pensaba sobre mi trabajo como el director de arte de la revista. Y fue que, oye, ¿y si hacemos acá la campaña de ITESO y no sé qué, porque hacían como una campaña pues anual, ¿no? Y ya, pues ahora le empezó pues obviamente primero a hacer las discusiones previas de las campañas anteriores, ¿no? O sea, estar en las mesas haciendo las discusiones de por qué la frase tal o no, o mejor otra palabra, haciendo análisis de qué otras universidades estaban haciendo en términos de comunicación, o sea, me juntaba en el equipo, aunque no era esencialmente mi trabajo, pero empezaba a conocer lo que se estaba haciendo en términos de comunicación, ¿no? Y pues bueno, un tiempo después, pues fue cuando ya hicimos una campaña regional, ya con el concepto y la dirección de arte de Rector Lab. Y pues Paula Silva, sí, la verdad es que sí me enseñó un montón, o sea, sobre ese mundillo de la publicidad y la comunicación. Y para mí fue como un parteaguas, pues así, súper, súper importante de haber logrado esa campaña que aparte los resultados fueron muy positivos. Luego, ya haciendo el análisis posterior de qué impacto tuvo, pues tuvo, digamos, el mismo impacto que una campaña que tenía, no sé, nosotros tuvimos una quinta parte del presupuesto y tuvimos el mismo impacto y generamos como lo mismo o más que la otra campaña que tuvo 5 veces más presupuesto que nosotros. Entonces, O sea, la regional obtuvo los mismos resultados que la nacional, por así decirlo. sí, entonces tuvo un gran impacto y eso dije, órale, esto como que me empezó a atraer, ¿no? Como impactar a la gente y sí generar, digamos, un contenido de comunicación, porque sí fue, vender esa campaña fue un tema porque el ITESO tenía como una inercia, digamos, gráfica, etcétera, muy, muy institucionalizado. Y me permitieron romper con eso, que, o sea, se los vendí, pues, o sea, se los logré transmitir. Y sí fue si ves las campañas de ITESO, o sea, todas son muy buenas y todo, pero sí se ve un contraste en ese momento. Y pues sí, Sí, que también como institución y los valores que tienen del ITESO como tal, pues sí es complejo pues cambiar, ¿no? O sea, decir, bueno, de una comunicación muy institucional, pues pongamos disruptivos, sí. pero ¿hasta dónde llega ese pico, no? Si mantienes una línea, ¿qué tanto Sí. te sales? Obviamente tenía todo el ADN de la misma universidad, o sea, tampoco era algo tan ajeno. El bebé del aborto. Sí, ándale, algo así. O sea, tampoco era tan ajeno, pero sí tenía lo suficiente para que se viera un contraste.
y que sacara un poquito a la audiencia de lo que ya esperaba, ¿no? Porque para mí la comunicación, pues se puede volver aburrida ya en el grueso del tiempo de que ejerces comunicación, pues tienes que hacer algo que llame la atención también, ¿no? Sí, totalmente. Y más ahora con toda la invasión que tenemos de mensajes, pues si no sales poquito a levantar la mano, pues te quedas en el ruido. Sí, sí, tal cual. Así es. Y entonces, un año estuviste en ITESO, hiciste esta campaña, Ujú. ¿y qué siguió tu carrera? Para mí ahí justo descubrí eso, ¿no? Oye, la dirección de arte, ¿no? O sea, como que era algo que en la academia nunca lo platiqué, no se veía. No, pues ahí hay un director de arte, pero pues ahí de lejos no sabes qué es lo que hace, a qué se dedica, cómo aplica su trabajo. Y fui descubriendo ahí, o sea, sobre la dirección de arte, ¿no? Tanto en la universidad, en el ITESO, yo como en mi propia gestión, investigando de que le agarraba algo a alguien o le preguntaba, ¿qué es eso? Y entonces ahí fue cuando decidí, pues buscar, educarme, ¿no? O sea, capacitarme. Pero pues resultaba que aquí en México no existía esa posición. O sea, en ningún lado no existía nada relacionado a cómo especializarse. Solo en el extranjero, ¿no? Y entonces fue que me fui a España a estudiar Ok, dirección de arte. dirección de arte. ¿Y cuánto tiempo duraste allá? Un año, Ok, hice un año en Barcelona, ok. en la Lisaba, que es una universidad ahí, de diseño y de creatividad y esto. Y pues bueno, ya trabajé también, pues de todo, ¿eh? O sea, aparte me fui en un momento súper difícil de España, estaba la crisis inmobiliaria posterior al 2010, por ahí. Entonces estaba en problemadísimo España, ¿no? Yo no lo noté ni lo vi porque pues mi rango de visión era muy limitado en ese entonces. Pues, yo me fui a un momento dificilísimo de España, ¿no? Obviamente busqué mi trabajo mediante la escuela y mediante yo dejar currículos y no, el panorama era muy difícil. O sea, cuando te fuiste para allá, estabas trabajando en ITESO y el vínculo fue con una universidad, pues sí, con otra filial del ITESO o algo así, como para hacer una transición más sencilla. No, cero, o sea, yo ya había acabado y eso fue como estudiar yo una especialidad, digamos, Ah, ok. como de, voy a especializarme, me va a costar tanto y pues yo lo pagué, pues así de que... Ok, ok. ¿Y por qué España y no a lo mejor, no sé, Argentina, Chile? O sea, ¿cómo llegaste a elegir quiero España? Creo que me empezó a llamar, bueno, más bien sí me empezó a llamar España. Me invitaron en un proyecto, en una revista. Y luego uno de mis trabajos de cartel, me invitaron, era un argentino, pero radicaba en Barcelona. Ok. Entonces me invitó a este proyecto, hice también un logotipo del proyecto que reunía a muchos artistas. De hecho, un libro donde están así grandes artistas y diseñadores de todo Latinoamérica, y España. Entonces me invitaron a mí a formar parte de eso y yo estaba honrado porque, y siempre lo he estado porque estaban puros grandes, o sea, la neta, o sea, pura gente choncha. ¿Y ya qué hago aquí? Y yo así de que, neta, para mí era súper importante, ¿no? Claro. Entonces hicieron ese libro como de momentos históricos de la historia de Cataluña y a mí me toca pues hacer una gráfica relacionada a un momento histórico de la historia laboral y de las luchas sociales, ¿no? Ahí empezó un poquito mi chairismo tal vez, y como ya a formarse más formalmente, ¿no? Entonces pues bueno, sucede la exposición, se pone en la calle todos esos momentos históricos de Barcelona, y pues ya tenía como contactos, ya tenía gente como allá, ¿no? Sí, fue muy natural Fue tomarla de como eso. de, pues mira, me voy a ir allá. Y de hecho sí, o sea, primero caí con Martín Rizzo se llama, el que organizó este libro, y llegué ahí con una comunidad de argentinos, ¿no? Que se dedicaban a la creatividad, la dirección de arte, a la gráfica, a la ilustración y todo esto. Y pues, así fue que empecé a contactar con España. Sí. Ok. ¿Y qué te hizo volver? ¿Terminar la especialidad o por qué regresaste? Fue bastante difícil encontrar trabajo. De hecho, encontré trabajo de lo que fue. Al final, intenté primero trabajar en agencias, visité a
ahí visité a grandes diseñadores, así que famosos, ¿no? Como Peret o como Joseph, no recuerdo el apellido, pero tenían estudios bastante chonchos, o sea, famosos, ¿no? Ya gente con experiencia, pero era un muy mal momento para Barcelona, para España en general. Entonces, incluso pues, el trabajo escaseaba, ¿no? Es una crisis muy notoria, de hecho a nivel global fue una crisis 2009-2010. Entonces, pues bueno, termino y otra cosa que olvidé mencionar es que mi hermana ya vivía allá, Ah, pero cerca de no en Barcelona, sino como a 1 hora de Barcelona, en un lugar que se llamaba Vilanova, Vilanova y la Geltrú. Entonces, pues ahí ya estaba como medio conocido, digamos, el territorio, sí. y por eso me animé a irme a España, ¿no? Eh, pues no, nunca tanto trabajo. Sí trabajé con un personaje que era como relacionista público, eh, que de hecho, o sea, la neta, o sea, tenía una cantidad de dinero así enorme. No me acuerdo si tenía una posición, nobiliaria, de la realeza española. Ok. Y él se hacía llamar a sí mismo, explorador, ¿no? O sea, al punto que recorría, no sé, el África con un vehículo enorme que parece que solo las grandes constructoras del mundo lo usan yo creo que las llantas eran más altas que yo, que mido como 1,90. O sea, era una cosa así bestial, o sea, una cosa donde viajaba y así, ¿no? Y empecé a trabajar con él desarrollando, proyectos inmobiliarios y hice cosas así como freelance. Pero así para pagarme la cosa más difícil del mundo, cabrón. No mames, o sea, no podía acabar el proyecto, como de esos proyectos que se vuelven infinitos. Sí. Y en ese momento, pues yo estaba bastante apretado de dinero, o sea, y más, estaba en una crisis de España, como les decía, entonces, pues sí, estaba difícil el recurso, ¿no? Como para que todo ese tiempo que había trabajado en ese proyecto, yo sentía que ya ni había valido la pena y además había cobrado así. Sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya me enojé y le dije, ¿sabes qué? O sea, ya la neta, chido, ya va y de hecho ya mi lana y aquí está esto. ¿Qué más necesitas? No, tío, ostras, estás muy quemado y pues sea algo que sea, pero pues yo soy estudiante aquí y no tengo un trabajo fijo, güey. Ya me voy a dar a la otra. Entonces, pues ya, me deshice de ese primer trabajo que para mí era como la entrada de, bueno, pues aquí puedo empezar a generar y a trabajar y si me quedo un rato, pues chido. Pero no sucedió. Entonces yo ya la necesidad ya premiaba y ya necesitaba como ingresar más. Y ahí fue cuando un amigo de mi hermana, de hecho, trabajó en un hostal en San Sebastián, España. Y ya me contactaron, pues cáele aquí, vete a trabajar el verano y órale, ¿no? Para que generes ingreso. Y pues para no hacer el cuento largo, fue una gran experiencia. O sea, trabajé ahí nada relacionado a diseño. Lo que sí es que detecté que estando ahí no tenía redes sociales, que era, o sea, el Facebook estaba como medio Y ya diseño. empezando a moverse. Ok. Y empecé a como, traía yo mi cámara, entonces empecé a documentar los momentos sociales de lo que pasaba en el ámbito turístico, ¿no? Porque hacíamos muchos eventos para bares, para asados o barbecues o cosas así. Entonces, pues, el dueño se llama Asiet, tenía un restaurante y aparte los hostales, y le dije, oye, yo veo que no tienes ni madre de esto, ¿no? O sea, ¿qué te parece si te vendo, hacerte los diseños de las imágenes y tomar fotografías de los momentos? Ah, órale, está bien, está chido. ¿Y pues cuánto, qué? Ah, pues no sé, 100 euros y cada pienso, una cosa así, ¿no? Ah, pues órale, venga, ¿no? Se llama. Entonces, pues fue así como que dije, híjole, ya, estoy aquí chambeando en el hostal, pero a la vez estoy también, ya generando ya algo de mi trabajo Sí. como profesional también, ¿no? Para que no fuera igual. Mientras trabajaba con unas chicas diseñadoras de modas que se llaman Paulina Castro y Cristina Castro, aquí locales. Y seguía trabajando con marcas, y cosas así a distancia, ¿no? Ya el trabajo remoto ya era una realidad, aunque difícil, ¿no? Sí. Por los horarios y todo eso. Y los archivos, porque también le enviaba archivos, y ahora ya suena muy fácil, mándame un WeTransfer. No, ya hay un montón, pues, pero esa fue como la primera. Pero antes era bien complejo. Sí, era muy complejo. Sí, ya sabes que había que subirlos a ciertas plataformas, pero pues, podía subirse, podía no, luego se cancelaba, luego O se subía dañado. se subía dañado. Era
Era bastante. Al FTP, ¿no? Sí. Súbelo al Ajá, el FTP. FTP, exactamente. Sí. A mí en algún tiempo, cuando trabajé periódico, me tocaba llevar el periódico a rotativas y pues tenías que llevar el disco. Y pues era un semanario deportivo, entonces eran, no sé, 2 de la mañana que terminábamos y llevarlo acá a las 66 y las 70, ¿sabe cuál? A llevarle la rotativa, a que lo recibiera el operador, que descargara cada uno de los PDFs, viera si estaba bien y ya te ibas a tu casa a 4 de la mañana. Porque no podías transferir así tan sencillo Sí, pues, no. un periódico. Sí, no. Pues todavía era el momento de los CDs, ¿no? Y el quemar los discos y dejar y todo esto. Sí, así era el tema. Y entonces empezaste a hacer diseño, estabas en el hostal, pues suena que ya te estabas acomodando. Sí, pues fue un periodo bastante chido. O sea, los veranos allá son muy, son poca madre, está chidísimo, viene gente de todo el mundo, o sea, también me gusta mucho la parte de vender, o sea, la parte de vender me entusiasma un montón, ¿no? Y de hecho, parte de los ideas que generaba era como de, a ver, pues vende estos barbecues, ¿no? Para ver un evento, o vende los pop crews, que era ir a distintos bares, hacer, prueba de tomar tragos, ¿no? Básicamente, entonces era como, y pues tengo una imagen de mí, de repente un día me tocó, o sea, traer como unos 60 extranjeros, así, de que, en fila, de que vénganse todos para acá, vamos al bar tal, y luego vamos a tal, o sea, dándoles el tour por todo San Sebastián, y pues fue así que sobreviví un periodo en España, ¿no? Ok, se acabó el verano y vienes de regreso. Se acabó el verano, estudié otro periodo, bueno, les quedan dos semestres, y ya ahí, pues estaba un poco difícil la situación. Mi hermano me hizo un super paro ahí de hospedarme, porque yo ya no pude ahí ganar mi propia renta, neta. Que vivías pues en Barcelona. Y pues bueno, me aventé lo último en el estudio y de ahí ya me regresé a Guadalajara. ¿Y cómo te recibió Guadalajara si ya venías como, ahora sí, director de arte, estudiando en Barcelona y... Llegué y la verdad sí fue bastante difícil porque había invertido una cantidad de dinero importante. En ese entonces, pues sigue siendo una buena inversión, o sea, una lana. Neta me costó una lana. Entonces llegué a tope de deudas, así de que, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y pues empecé a moverme, a generar trabajo, pues, a traer, pues, clientes, ¿no? Porque, pues, sí estuvo difícil ese periodo. Y por recuperarme de eso, fue bastante retador. Fue ahí cuando de repente saco la idea de médula visual. No sé si... Ok, ahí salió. Ahí salió la idea de Médula Visual, que fue una pequeña escuela de cursos y talleres. Ok. Y dije, bueno, vamos a empezar aquí con este tema de la educación, que ya venía yo también dando clases desde el 2006 aproximadamente, también como parte de mi formación profesional. Entonces ya tenía cierta experiencia dando clases. Ok. ¿Y empezaste tú con cursos, tú siendo como el facilitador o qué? ¿Cómo digo? Oye, está este espacio vacío, ¿qué hago? Tenía mi estudio, y sentía que lo necesitaba aprovechar mejor, ¿no? Eh, yo no di ningún curso yo, o sea, como que siempre lo vi como, a ver, voy a traer a gente que admiro y que tiene mucha capacidad, porque pues, no me voy a hacer yo el todólogo ya te hago un curso de dibujo y luego te hago un curso de no sé qué, que hay gente que lo hace, pero yo la verdad es que pues, no. Entonces dije, todos los cursos que vaya a hacer los voy a hacer con una persona que ya tenga o de maestría para arriba, o sea, que sí tenga una capacitación chida para que la gente también lo valore, ¿no? Porque luego hay cursos de Lucita te capacita y como que el valor curricular pues, no es tan relevante o tan importante y yo sí quería dar algo más relevante, ¿no? Tanto hicimos cursos de tipografía con gente súper consagrada en el tema de la tipografía o en el tema con Pamela Díaz, por ejemplo, con diseño editorial. Ahí yo fui. A esa salida tú fuiste. Sí, con Pamela, que ya le invité y no ha aceptado. Pamela, acepta. Es que pronto las reglas. Estar aquí. Sí, a ella, Julio Castro, que diseñador industrial, buenísimo para bocetar, o sea, un gran maestro.
Sara Miao, ilustradora de modas, muy buena. Entonces, empecé con eso y tuve pues un éxito, digamos, aceptable con los cursos y los talleres, que se me hizo súper chido. ¿Y cuánto duró este tiempo de médula visual? Creo que es el proyecto... O sea, que me imagino que, o sea, estaba médula visual como por aprovechar el espacio, pero tú seguías teniendo tus proyectos Sí. freelance. Sí, exacto. Yo tengo mis proyectos freelance y aparte de ser docente en la universidad también es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Durante desde el 2006 ha estado presente, excepto cuando me fui pues, a España, ¿no? ¿Y ahí que pediste licencia o qué? Pues es que realmente no, pues no pasa nada, ¿no? Porque no es un trabajo fijo de planta, sino es más bien como contratos temporales que abren y cierran cada periodo, cada semestre. De nada más agarraste el siguiente periodo y listo. Sí, yo de hecho ya me anticipé, ¿no? Y de que a Luis Flores, que mando un saludo, que es coordinador ahí de la carrera, y le dije, oye Luis, ya voy a regresar al siguiente semestre, o sea, ya puedo dar clases. Ah, no, antes buenísimo, güey. Y aparte, pues aprendiste, bla, bla, bla. Y yo, pues venga, vamos a echarle, ¿no? Y pero también regresé a otra universidad que se llamaba UEA, por aquí, que hice un poco de trabajo de coordinación en esa universidad. Y atraje talento docente para que la carrera estuviera choncha. Yo tengo muchos amigos que hice durante esa carrera como alumnos y como maestros, porque sí, fue bastante rico. Después ya me salí de esa universidad. Fue como de año y medio máximo ese periodo, pero pues, también al lado en eso. Ok. ¿Y entonces médula visual cuánto dura? Médula visual duró un par de años máximo. Un par de años, sí. La motivación era ofrecer a lo mejor formación o talento que a lo mejor diseñadores no tienen acceso en una universidad o así, o no quieren una maestría o algo, sino que un curso interesante, Sí. práctico y que aprenda, ¿no? Sí. ¿Y qué fue? Esa fue la motivación. ¿Y qué te hizo quitar? O decir, ya estuvo, no me gustó, sí me gustó, funcionó. Sí, para mí, o sea, te digo, la universidad sí empieza se necesita más capacitación en el ámbito creativo y no hay mucho, ¿no? No es como hoy que tenemos, no sé, un doméstica o tenemos infinidad de cursos y talleres que hay así online, ¿no? Pues no había casi nada y esa fue mi motivación para hacerlo. Tenía el espacio ahí, Libertad, que era mi oficina durante mucho tiempo, creo que ahí sí fue donde Sí, fue junto al Black Sheep. Junto al Black Sheep. Pero también yo veía que pasaba mucha gente ya, o sea, tenía digamos, como una visión mucho más comercial el espacio. Entonces yo dije, a ver, esto lo puedo a lo mejor trasladar a otro lugar y como que aquí necesita empezar a transformarse en otra cosa por la misma necesidad, ¿no? Incluso ya era mucho el ruido que había. O sea, ya como oficina, ahorita aquí estas oficinas están muy chidas y hay mucha tranquilidad y así. Pero imagínate que sales y carros, chido de gente, ya mucha actividad, ¿no? Entonces ahí ya fue que decidí. Y ahí era tu estudio y ahí vivías. No, ahí solo era mi estudio. Ah, ok. Solo fue casi vivía ahí, pero Sí. era mi estudio nada más de... Sí, que el estudio termina siendo, o sea, como dicen en la escuela, ¿no? Aquí pasan más tiempo que en su casa. Sí, fácil. Pero pues sí. Casi vivía ahí todo el tiempo. Entonces, pues, lo empecé a transformar ahí ya en un negocio como, bueno, puse una cafetería. Y ya la médula visual la trasladé a un departamento, de hecho allí ponía Rey González Luna. Y ahí solo di un par de cursos más en ese espacio. Y luego ya como que me absorbió el tema de café-restaurante, me fue absorbiendo cada vez más. Es algo, es una aventura que, digo, casi no le he hecho a nadie, pero La esquinita, el rinconcito. el huequito, sí. El huequito. Sí. El logo estaba chido, ¿tú lo hiciste? Sí, El logo estaba chido, era como un sello, ¿no? Que se completaban muchas cosas. Sí, que de hecho hace no mucho un exalumno me lo quiso comprar y no sé, yo entre el romance y yo no sé, no lo vendí. Pero no sé por qué. Está chido. Sí, siempre se me ha hecho un muy buen logo. En términos de diseño, digo, tampoco me he clavado a analizarlo. Sería interesante después platicarlo, pero yo lo veo como que tiene como una retícula muy cuidada, porque los espacios, muchos elementos, Sí, sí. no se siente
la saturación, o sea, siento que se integra muy bien y al menos desde mi perspectiva ajena al proyecto y que no sé mucho del concepto de tu lugar, lo que se me hacía era como en algo tan pequeño cabe todo. Sí. Y no sé si era parte del concepto del lugar, pero bueno, el logo sí lo transmitía de esa manera. Ya, ya. Y de hecho, o sea, me costó obviamente la composición de la transformación de ese logotipo. Y luego dije, oye, ¿sabes qué? Para el letrero, no puedo hacer un letrero impreso en digital. No puedo hacer, o sea, este letrero no, ¿cómo hago esto? No, o sea, y de hecho en el pasillo de ahí de Chapu había un escultor de madera que era excelente, ¿no? Se llama Hanei, de hecho, y le he pedido unas champas de escultóricas. Y ya le dijo, oye, güey, si hacemos un logotipo, tal, te lo avientas como así, adentro, ¿no? Entonces básicamente le di ya pues el logo, lo hizo en círculo y lo talló, güey. Entonces es así, la verdad para mí se me hacía como un gran anuncio. O sea, el logotipo que yo había trabajado con la capacidad escultórica de Hanai. Y quedó algo espectacular. Para mí era una chulada que yo amaba llegar y ver el anuncio y luego Sí, sí, todo lo se recuerdo. parecía bien chido. Sí recuerdo que estaba muy chido ese logo. ¿Y qué le hiciste a la pieza? Ese me lo compró un amigo. Y digo, es que a mí me gusta un chingo. O sea, cuando ya desconté el huequito. Me dijo, a mí me gusta un montón, güey, te lo compro, ¿cuánto, güey? Yo, pues tanto, pero ¿qué le voy a hacer? ¿O qué? No, pero le voy a poner un vidrio encima y va a ser mi mesa. Ah, qué cool. O sea, y yo, órale, qué chingón, güey, pues date, ¿no? A veces me da nostalgia de tenerlo ahí guardado, pero siento que, o sea, y luego esas cosas las tienes guardadas y la verdad es que se empiezan a degradar. Sí, Entonces prefiero como que circule, la vida, ¿no? solo le mandas mensaje y de repente, mándame foto de tu mesa. No, la foto sigue vivo. Aquí estoy con unos drinks. Ok. Y entonces, el vínculo que te ha mantenido en el diseño actualmente ha sido la docencia y pues has emprendido otros proyectos a la par que a lo mejor no tienen nada que ver, bueno, aparentemente nada que ver con el diseño, pero el vínculo real es la docencia. ¿O sigues haciendo proyectos de diseño? Sí, sigo haciendo proyectos de diseño, de hecho, tanto publicitarios, de comunicación o estrategia, ¿no? Después, bueno, brevemente, posterior al Huequito Café, se transformó en Campante, que fue un restaurante, y luego se convirtió en La Maldita Sabrosura, que eso fue ya más reciente, este, casi a la par de la pandemia. Digo, seguramente es una historia muy larga, pero la transición de Huequito, Campante. No, pues son ¿Pura 9 años, sabrosura? son 9 años totales, ese periodo ya sé. Ok. Nada más tenemos con 9 años. Y básicamente el gusanito de emprender en esta industria de restaurantes y bares fue porque tenías ese spot y dijiste, pues lo voy a aprovechar. Sí, básicamente sí, fue la ubicación en la que estaba, ¿no? En donde también esa tranquilidad de un estudio ya no era la que me gustaba para hacer un trabajo reflexivo, creativo, bla, bla. Dije, bueno, pues lo puedo transformar en un negocio, ¿no? Y pues esa aventura sí me desvió bastante de mi área natural, que era la creatividad, el diseño, la dirección de arte, dirección creativa y todo esto. Pero a la vez es una aventura súper rica. O sea, la verdad es que aprendí mucho más también desde el punto de vista de un emprendedor, cuando va a hacer una inversión en branding, comunicación, en redes sociales, en todo esto, cómo, pues, la complejidad que eso conlleva y a cómo hacer un diseño de experiencia. Que realmente la formación académica que el ITESO me dio, pues es un poquito con una visión más amplia. Y pues para mí era también cómo llevar el diseño al platillo, ¿no? De la mano de grandes chefs, obviamente. Cómo llevar el diseño y la experiencia a la arquitectura y al interiorismo de la mano de arquitectos. De hecho, Gaby, una gran arquitecta, que fue la que me dio en ese proyecto. Estudio Cariño, que es un diseñador local, que fue el que nos hizo el branding. Es decir, los tres socios éramos diseñadores y ahí como que decidimos de que a ver, no vamos a hacer nada nosotros, güey. O sea, porque luego como que la onda creativa, el impulso es, no, a ver, yo me sé hacer unas salchipapas y vamos haciendo X y Y. Pero a la vez es como, a ver, vamos tomando la lógica, o sea, el emprendedor. O sea, vamos a,
pues a pagarlo todos estos servicios, contratar a alguien externo y que nos ayude, que nos aporten con su visión y que enriquezcan proyectos. Pues es un reto, ¿no? Sí. O sea, también para quien lo diseñó, toparse con, digo, no sé quiénes sean sus otros socios, pero dices que eran diseñadores. Y si son amigos tuyos, seguramente pues van a ser algunos que tengan por ahí cierta trayectoria. Entonces, hoy les vamos a diseñar a ellos, que ellos son los que nos enseñan, o son nuestros referentes, o lo que sea. Sí. Pues debe estar complicado. Sí, lo bueno es que, por ejemplo, todos ellos son súper talentosos los que trabajaron con nosotros. O sea, de verdad es gente súper talentosa y con gran experiencia, ¿no? Entonces, justamente, pues, empezamos a trabajar para ellos porque ya tenían, pues, ese bagaje, ¿no? O sea, no eran en absoluto novatos. O sea, de alguna manera también admiraban su trabajo Sí. ustedes, como viendo hacia otras generaciones, Sí. de que, ellos están haciendo algo chido. Y obviamente, pues sí, como que la misma visión, la experiencia, así, pues sí, a ver, afínale aquí o acá, o no quiero algo tan lujoso, por ejemplo, ¿no? La arquitecta, interiorista. Por ejemplo, una de las cosas que sí, afinamos fue que el proyecto de inicio parecía como algo mucho más, como de una gama alta, como muy de lujo, y luego no, Más sofisticado. mucho más sofisticado, y luego no quiero eso, o sea, quiero que cualquier persona se pueda sentir identificado con el lugar, y que no dé miedo, ¿no? Que si no van a creer que los platillos cuestan 300 o 400 no, o sea, no. ¿Cómo moderas también, o sea, el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, la comunicación, para que la percepción no se dispare o se Claro. loco? Lo que tengo yo de experiencia por los clientes que he manejado en el tema de los bares, los restaurantes, todo esto de la hospitalidad, yo siempre he visto que es un retorno de inversión muy complejo, o sea, que siempre va a muy largo plazo. O sea, pones un proyecto de restaurante y siempre se habla de, necesita mucha inversión y el retorno viene a 5, 6 o 7 años. Sí. Y a veces es muy complicado para un emprendedor aguantar a que llegue el retorno. El primer reto es punto de equilibrio, pero para llegar a punto de equilibrio también es un rollo. Sí, sí. Entonces, lo que yo he visto es que pues quien emprende en este tipo de negocios si es un apasionado de la comida, o un apasionado de la fiesta, o tienes otro proyecto alterno que te permite de alguna manera poner un capricho. Eso es como yo lo visualizo. ¿En tu caso fue así? ¿O si llegó a ser rentable? O no les importaba? Y De hecho, al inicio, o sea, es que empezó como muy básico. O sea, empezábamos sacando una mesa de postres. De hecho, con mi exnovia María, sacamos una mesita de postres, sí, como una mesa de taller, con postres encima y una sombrilla que me regaló un amigo de una cervecería. O sea, con cero. Entonces empezó como algo de cero, empezó a traer, empezó a generar, pues, a empezarnos a ayudar con algo de lo económico, ¿no? Algo que ya no tenía que inyectarle tanto todo el tiempo. Y fuimos escalando, fuimos invirtiendo. Luego, mi hermana se convirtió en mi socia. Luego, ella ya se tuvo que salir. Entonces, luego yo conseguí estos dos socios. Entonces, fue como un poquito escalando de inversión. Hablo un periodo total de 9 años. Y de hecho, ya el proyecto, como que en su tercera versión, se llamó La Maldita Sabrosura, un poco la idea fue como de, a ver, ya hay que integrar todo el saber, la experiencia, hacerlo bien desde cero, ¿no? Bien planeado, bien planificado desde el inicio. Y la verdad es que los primeros días que lanzamos el proyecto, o sea, que fueron 2 meses antes de pandemia, fue un éxito total, cabrón. O sea, un éxito inesperado incluso, o sea, de que yo en las noches me dormía, o sea, con esa emoción de, no mames, güey, qué chingón. O sea, no puedo creerlo, güey. No puedo creerlo que esté lleno en martes, güey, en un miércoles. Y que esté dando y los fines de semana ni se digan. Y llega la pandemia y ahí, güey, como un poquito la supervivencia más bien antes que pero empezaste diciendo, maldita sabrosura, y terminaste con Sí, maldición. una maldita situación, ¿no? O sea, el COVID para todos fue súper difícil. Y pues sobrevivimos como pudimos, volvimos a la carga como pudimos durante ese periodo. Y en ese periodo como que también estábamos más flujo de capital, ya le habíamos inyectado de nuestras bolsas cada quien y toda la cosa. Y ahí fue cuando decidí, me ofrecieron una posición en Oracle, en esta empresa de tecnología.
como una dirección creativa. Ok. Entonces ahí dije, pues son momentos difíciles, y se necesita, entonces pues venga, ¿no? Afortunadamente quedé, que de hecho conducían varios, o sea, de compañeros que respeto para la posición, y pues afortunadamente lo gané yo y pues, estuve trabajando con algunos de mis alumnos en el equipo, exalumnos en el equipo de trabajo, porque ya estaban ahí trabajando. Y yo ya trabajaba de ahí. Ajá, entonces estuvo curioso porque ya algunos exalumnos estaban ahí trabajando y eso fue una experiencia bien chida, súper chida. ¿Y cómo fue? Porque tienes aparentemente alma de emprendedor, ¿no? O sea, desde estudiante, a lo mejor pues, un poquito godín y no en un sentido peyorativo de los godines. Sí, claro. Yo a la fecha me siento orgulloso de ser godín. Claro, claro. Pero bueno, siempre buscabas como emprender, como tu propio proyecto, con Estudio Monitor un colectivo, y luego ya fue otro proyecto, bla, bla, y emprender en restaurantes y esto. ¿Cómo fue para ti decir, bueno, voy a regresar de Godín otra vez a una empresa, a un horario, a... Para eso, previo a eso, estudié una maestría en Mercadotecnia Global ahí en ITESO, que de hecho ya tras los años de trayectoria como docente me dieron así como una beca. Entonces estudié mi maestría, que me tocó casi 3 años. Y también me amplió mucho la visión mercadológica, se llama Mercadotecnia Global de Maestría. Me amplió muchísimo porque como que yo estaba un poco más limitado en mi visión o un poquito más en lo táctico que en lo estratégico. Entonces me proporcionó como esa visión de ver las cosas un poco más amplias y de decir, oye, hay muchas más cosas en las que puedes influenciar, digamos, a que una empresa le vaya mejor, que siempre ha sido mi intención. O sea, la verdad es que siempre mi estrategia ha sido, güey, ¿cómo le hago para que la gente que trabaja conmigo, que elige de que te pago por tus servicios creativos, sí llegue a trascender, ¿no? Más allá de que, dice trabajo chido, bye, ya es el branding y suerte, ¿no? Nos vemos, sino como doy el seguimiento y creo que para mí al final de la vida sería bastante rico decir, esta marca, yo ayudé a que creciera, esta empresa empezó a funcionar mejor y comprendí que la mercadotecnia o la parte estratégica de medios incluso, pues aportaba muchísimo a las organizaciones, ¿no? Entonces empecé a entrar por esa lógica de querer aportar a que realmente sí tenga un impacto el trabajo, y que pueda ser benéfico para que crezca la empresa y empiece a haber más inversión en un video, en redes o lo que sea. Sí. Y Oracle, bueno, es una de las empresas de esta ola de la tecnología que están en super boom. Bueno, tienen varios años, pero son de las que pagan mejor, incluso algunos salarios están tasados en dólares, es decir, estar ahí con este reto de dirección, pues tenías full, o sea, terminas en un Godín Premium, vamos. ¿Cómo fue esta experiencia de liderar esos equipos de trabajo? Pues fue también como darle una formalidad a la parte de la dirección creativa, ¿no? O sea, comprender que la dirección creativa en muchas organizaciones globales tiene una posición súper importante a la hora de generar una propuesta, ¿no? Y que se cobra y que se cobra muy bien. Entonces, para mí también fue como un explorar la importancia de ese rol dentro de una organización así global y qué es lo que puede aportar y qué no. Y de hecho tuvimos la oportunidad también dentro de la misma organización de que Oracle tiene todo muy establecido, todo su branding como muy, muy plano, muy llano, muy así, ya todo está Estandarizado. en nube, iconos, todo está estándar, es muy estandarizado. Entonces justo fue, pues mi misma lógica siempre es como cómo generar un contraste, porque de hecho la lógica era cómo capto digamos, a programadores, güey, porque casi nadie usaba la nube de Oracle, por ejemplo. Y luego haciendo el análisis del mercado, pues tenía como una participación del 5%. Entonces, ¿cómo le hacemos, güey? O sea, los programadores, quieres atraer a los programadores, pero la comunicación es aburridísima. Y luego detectamos que o sea, los programadores comenzaban su primera línea de código en promedio a los 12 años. Entonces fue como de, a ver, vamos haciendo mejor comunicación para gente de 12, 13, 14, 15, 16 años, para gente muy joven.
Y por lo tanto el lenguaje tiene que cambiar a huevo, cabrón. No puedes hacer una cosa como para CEOs de empresas. ¿No? Sí, sí, sí. Tienes que hacer una lógica diferente, lúdica, colorida, dinámica, etcétera, ¿no? Entonces ahí hicimos una campaña que tuvo mucho pegue, ¿no? De webinars y cosas así, un montón de cosas, pero pues con un lenguaje muy moderno y muy lúdico, hasta caricaturesco. Entonces ahí como que con esa capacidad de esa empresa de divulgación de información y todo, ves el impacto que puede generar algo con una dirección creativa así estratégica, cabrón, ¿no? Y si ¿Sabes? te gusta vender tus ideas, te gusta buscar los contrastes, te buscas dar un leve giro, creo que es otro caso de éxito me puse el reto de a una empresa como esta, plantearles, no miremos al programador de 25, 28, vamos yéndonos antes, Sí. en la parte formativa, y que una empresa de este nivel acepte ese tipo de cambios, porque también están muy acostumbradas a Sí. hoy. O sea, necesito resultados hoy. Invertirle a la juventud, pues va a ser, pues, ¿cuánto tiempo va a tardar, no? O sea, lo voy a contratar de 21, pero estoy haciéndole contenidos a los 15. Sí. Entonces, ¿y esa brecha qué va a pasar? Pero que aceptaran la propuesta, no sé si fue un piloto o si llegó para quedarse. ¿Qué sucedió? Yo ahí, ya después de ahí me salieron de la empresa porque llegó los famosos tech layoffs, que fue Sí. una hora de despidos en Estados Unidos, Sí. y me tocó como a muchísimos compañeros. Sí, sí, sí. Ya no tuve yo la oportunidad de ver como pues, el impacto posterior. Sí he visto de la campaña por ahí circulando en las mismas redes. Pero es que es justo eso, o sea, dentro de las mismas organizaciones, chicas, medianas y grandes, predomina mucho la lógica racional y para mí siempre ha sido muy importante fundamentar mi trabajo como creativo, eh, porque tengo la firme convicción de que el trabajo creativo, o sea, tiene un impacto muy profundo en el nivel de impacto, en el nivel de empatía que generas y vínculo con una empresa. O sea, porque si luego nos vamos al lado financiero solamente, pues entonces no haga nada porque es gasto, ¿no? Entonces, las pequeñas y medianas empresas siempre era como, ¿cómo racionalizas eso si no tienes un presupuesto grandísimo para generar un impacto? Entonces, muy pocas veces tienes la capacidad de ver el impacto reflejado de tu trabajo. Realmente de que, ¿sabes qué? Reditúa en números, en suscriptores, en leads, en X o Y. Sí. Entonces, para mí sí era como un proceso también, bueno, fue un proceso de decir, bueno, es que sí, o sea, como decir sí tiene un impacto la toma de decisiones, digamos, algo que tiene que ver con el arte o con lo creativo, con ideas o con filosofía, pues sí tiene un impacto real en la gente, ¿no? Y has hablado desde la visión de la mercadotecnia y todo esto, pero yo te percibía como de más proyectos sociales. Ujú. Entonces, ¿en qué momento entra lo social? Pues, bueno, he hecho muchas cosas relacionadas a lo social. O sea, tanto dentro de la universidad o proyectos como el PAP, Proyecto de Aplicación Profesional, en donde incidíamos socialmente con comunidades indígenas, con personas indigentes, como distintas ONGs, etcétera, ¿no? Entonces me aventé un periodo como de 6 años trabajando en el ámbito social, pero justo también trabajando desde la publicidad, la comunicación, el diseño y cómo generar ese impacto. Por ejemplo, para un campamento tortuguero en Michoacán, que es un proyecto que trabajamos como 6 años aportando desde señalética, videos de introducción, web, miles de cosas, ¿no? Redes sociales, etcétera, con mis alumnos. Entonces, desde ahí, siempre he pensado que el diseño puede aportar más que solo algo estético, sí puede aportar al crecimiento de una organización, a mejorar la estructura de una organización, etcétera, ¿no? Y ser un factor de cambio tanto para empresas como para lo social. Sí, Y que lo has podido vincular desde la academia, un poquito con el apoyo que tiene la universidad, pero en tu quehacer profesional, pues es también otra historia. Sí, y de hecho por ahí le vamos a poner un link, ya le comenté, acerca de un manifiesto que tengo, que justamente habla un poquito de esa
pues de una postura más filosófica del diseño, ¿no? De hecho, por ahí Dani Ibarra vi que habló un poquito de eso y de hecho platico muy seguido con él acerca del pensamiento crítico, de la importancia y la incidencia del diseño en nuestra sociedad y que podemos aportar pues mucho más que solamente algo estético. Entonces tú para ahí va a estar descargable ese manifiesto. Y pues es una manera para mí de yo creérmela primero, ¿no? Que nada en los primeros periodos y luego también de enseñarlo a las siguientes generaciones, que es uno de los compromisos que yo me he planteado yo a mí mismo, o sea, con este rol del teacher, del maestro, que muestra que el diseño va más allá de solamente el ámbito mercantil, aunque bueno, sustentado en la parte mercadológica y lógica del mercado y todo esto, pero también con ese impacto social y con esa incidencia social, porque se necesita el cambio positivo y cosas mejores, ¿no? Claro. Por ahí mencionabas, habías platicado sobre un formulario como para encontrar tu perfil creativo. Sí. Entonces imagino que esto forma parte como de lo que estás buscando y parte también el darle a las nuevas generaciones como que se encuentren dentro del mundo de la creatividad. Sí, también. Sí. Ok. ¿Y cómo Pues, es esto? Platícanos un poquito. todo el tema son estas dos líneas de pensamiento, ¿no? La parte racional, el materialismo como línea filosófica de pensamiento, y la parte idealista o artística, que es la otra gran vena así del conocimiento, ¿no? Entonces, como que yo siempre me percibí del lado artístico, como que, pues yo soy de este lado, me gusta explorar el arte, bla, bla, bla. Pero justo mi formación, y de hecho estudié recientemente Brand Management en el TEC de Monterrey, justamente también como para acabar de formar como la parte racional, la parte lógica, mercadológica o de la línea materialista, eh, y aportar desde ambos lados. Es como quiero plantear mis proyectos desde la integridad, ¿sabes? O sea, desde el conocimiento de ambas cosas, tanto lo táctico, lo estratégico, y con esa visión, digamos, mucho más hasta financiera o hasta lógica empresarial o la parte más artística, ¿no? Entonces, desde ahí es que he decidido como, ok, voy a aportar a los proyectos desde esa visión más integrativista o más unificada, y aportar a las organizaciones desde ese punto. Empecé a racionalizar esto que es realmente medio ambiguo, de cuantificar, ¿no? De la creatividad, ¿qué es la creatividad, no? Y pues es como, ¿cómo lo ponemos, no? Porque hay distintos grados, se nutre de distintas áreas la creatividad, pero eso es creativo, sí, pues todos somos creativos, pero ¿en qué sentido, en qué nivel? O qué tengo que hacer para crecer, para fomentarlo, etcétera, ¿no? Como hábitos. Entonces he estado como formando, he estado escribiendo, he estado formando 7 categorías que por ahí vamos a poner un link para que determinen mediante unas preguntas, un cuestionario, como en qué nivel de la creatividad te encuentras. Y si quieres moverte de ahí, pues entender el código de la categoría en la que te encuentras, cuáles son tus hábitos y qué puedes hacer para mejorar y crecer. ¿Y cuáles son esas 7? O sea, ¿cuál sería como, va como en niveles? O sea, si alguien llega al 7 es el más creativo, Pues y el 1 es el primer. Pues va desde lo más conservador, digamos, a lo más pragmático, a lo más innovador, ¿no? Así, Ok. en una gradación. Y cada uno tiene como sus características básicas, o incluso cada uno pueden existir, digamos, ciertos pensadores, ciertos artistas, ciertos filósofos, ciertos cineastas que hacen una gráfica más conservadora, o un cine más progresista, Entonces, creo que lo que quiero al final formar con esta herramienta es como entender cuál es el código de las personas con las que trabajas o te contratan, de que, ok, pues a lo mejor no le voy a vender una gráfica ultra progresista, ultra moderna, si su core a lo mejor no es ese, Ok. o viceversa, ¿no? Ya. Entonces, como una metodología para ir encontrando un mejor camino para vender la creatividad al final, ¿no? O para plantear la creatividad, o entenderte a ti mismo como creativo. Ok. O sea, tanto para creativos la pueden aplicar y encontrar su perfil o su categoría. Y también como una herramienta de clientes. O sea, qué tan creativos son para saber qué tan disruptivo eres al presentarles algo. O qué tanta disposición a la creatividad tiene un cliente, ¿no? Ok. Porque luego... O sea, está interesante porque sería como el approach distinto al brief. Sí, O sea, el brief se supone que hace esto, sí, pero este sería
otro camino. Sí, yo diría que entender el código del cliente. O sea, porque te puede decir el cliente que le gusta tal campaña, pero luego ya cuando le pones el copy similar te dice, no, es que o no se atreve a él a tener esa postura porque no va con sus principios, o él no quiere hablar de ese tema porque a él le vale madre este tema, oye. Entonces, como trata de entender el código de tu cliente, Ya. o sea, en dónde está parado, y si te va a dejar realmente proponer creatividad de verdad, o simplemente pues vas a, no sé, me cayó un tequilero y luego le vas a poner, ¿escuchas el llamado? O una pregunta así de esas que tiene un gran vacío, no tiene retórica, que está así súper vacía. Pues, pero pues, mucha gente hace comunicación así, o sea, vende trabajo creativo y nomás le pone cualquier pregunta, signo de interrogación y lo deja así como la interpretación a lo vacío, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es tu cliente y qué puedes, hasta dónde puedes proponerle? Pues si en algún punto llega esta herramienta a trascender, creo que me parece interesante que quieras plantear algo que ya está resuelto con el brief, pero si es una ruta mucho, porque el brief siempre es un rollo el brief, porque por más que hay clases, por más que lo explicamos, por más que lo aplicamos, siempre hay un montón ahí como de 1000 formas de hacer un brief, ¿no? E interpretaciones, ¿no? De Exacto. cómo lo interpretas, ¿no? Y esta es más interesante porque es a partir de categorizar el pensamiento creativo que tiene una persona, ya seas tú o a la que le vas a trabajar. Entonces se me hace como otra ruta interesante. Sí, pues ahí vamos a dejar como los inicios de esa herramienta y les va a llegar a su correo después de es un Google Forms, y les va a llegar ahí como dónde estás posicionado y si te quieres mover, o sea, hacia un ámbito más creativo, pues como, ¿qué puedes hacer, no? Ok. Pues George, muchas gracias por la conversación. Se nos fue el tiempo. Se nos fue bastante tiempo, quiero que sepan, ¿eh? O sea, ya no lo imaginé, de hecho no se sintió, o sea, que ha sido bastante amena la charla. Sí, neta. estuvo muy chido. Hagamos- Pues si no, después armamos otra y invitamos a Daniel Sí, ahora le a hacernos filosóficos. Sí, claro, ándale, sí, se nos da bastante, ¿eh? Y la verdad Sí. que al Dani se lo da. Sí, te hacen no. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.